Hola, mi nombre es Nahuel Pérez del Monte, soy docente de la asignatura de Psicología de las carreras de licenciatura en Enfermería, licenciatura en Kinesiología y Fisiatría y licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. En esta ocasión voy a comentar el texto titulado Nota sobre el concepto de lo inconsciente en psicoanálisis, escrito por Sigmund Freud en el año 1912. Este es un artículo que reviste la particularidad de ser la única producción escrita por el autor originariamente en idioma inglés. Él era austríaco y hablaba y escribía en alemán, pero en esta ocasión de lo que se trata es de su respuesta frente a una solicitud que recibiera desde Inglaterra, más particularmente desde la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres. Los ingleses estaban al tanto de que existía un médico austríaco que estaba llevando adelante un nuevo tipo de método y estaban interesados en saber de qué se trataba el concepto de inconsciente del que hablaba el autor. Y Freud, por su lado, estaba interesado en que el psicoanálisis, que era su invención, trascendiese tanto las fronteras de la sociedad intelectual vienesa de principios del siglo XX en términos generales, pero además las fronteras de la comunidad judía a la cual pertenecía, debido a que todos sus seguidores y sus interlocutores en aquellos primeros años, pensemos que el psicoanálisis era muy nuevo, eh, eran todos judíos y en eso Freud veía una posible dificultad para la continuidad y para la expansión del psicoanálisis. Bueno, en primer lugar les propongo que tomemos el título. La primera palabra que aparece ahí es la palabra nota. ¿Y qué es una nota? Bueno, una nota es una marca o un escrito breve que se propone aclarar algún asunto. Vemos en ese sentido que mediante este artículo podríamos decir que Freud lo que intenta es dejar su marca en la sociedad inglesa mediante un escrito breve en el que lo que hace es especificar cuáles son los tres distintos usos que el vocablo inconsciente recibe dentro del psicoanálisis. Vayamos entonces a lo primero. ¿Qué es el inconsciente? Bueno, es una hipótesis que, como habíamos visto la clase pasada, cuando trabajamos sobre el tratamiento psíquico, Freud comienza a pensar en torno a la hipnosis y a su trabajo sobre la hipnosis. A partir de la hipnosis, Freud proponía la existencia en los seres humanos de cierta clase de saber que por momentos o en ciertas circunstancias permanecía por fuera de nuestro conocimiento, ¿sí? Desconocíamos que poseíamos ese saber. Tengamos presente que esto se daba en el marco de una psicología incipiente en tanto ciencia, que proponía que todo lo psíquico era consciente, ¿sí? Proponía que el aparato psíquico, en tanto mente, alma, como habíamos visto, espíritu, si lo quieren decir así, que eso se equiparaba a la conciencia. Es frente a este postulado, ante el que Freud viene a anteponer acá su reparo, sosteniendo que si todo lo psíquico fuese consciente, no tendríamos modo de explicar cómo es que de repente se produce un lapsus, que es cuando alguien está hablando y dice algo distinto a lo que quería decir o dice algo que no quería decir. Tampoco podríamos explicarnos cuál es el sentido de los sueños, que muchas veces se nos presentan como de lo más absurdos o disparatados, ni cuál es el sentido de los síntomas, ni en términos generales podríamos explicarnos muchos procesos de pensamiento que para nosotros son mucho más habituales o mucho más comunes, como aquellos cuando se nos ocurre algo que no entendemos de dónde lo sacamos o cómo es que llegamos a una determinada conclusión. Bien, la posibilidad de darle una explicación y de un sentido, una significación a todos estos fenómenos, es lo que va a decir Freud en otro texto también de esta misma época, nos hace necesaria la hipótesis del inconsciente. De hecho, en nuestra conciencia, en cada momento tenemos presente solo
una porción muy pequeña de aquello que sin dudas tenemos por nuestro conocimiento sabido y consciente. Además de ser una hipótesis necesaria, va a decir en ese otro texto, también tenemos legitimidad a suponer la existencia de procesos psíquicos inconscientes, y con esto se refiere a que al hacerlo no estamos llevando adelante sino un tipo de razonamiento que tenemos habitualmente por válido, ya que todos nosotros experimentamos de modo directo únicamente nuestros propios sentimientos y nuestros propios afectos, es decir, nuestros propios procesos anímicos. Y porque los experimentamos, sabemos que tenemos una conciencia. Ahora, que los demás seres humanos tengan una conciencia es un dato que nosotros inferimos a partir de leer en ellos ciertas exteriorizaciones que equiparamos a las nuestras, y en base a esa similitud les suponemos una conciencia, ¿sí? Lo que viene a proponer el psicoanálisis no es otra cosa que la de volcar este razonamiento sobre la persona propia, de modo tal que cada vez que decimos algo que no queríamos decir o hacemos algo que no pretendíamos hacer, suponer entonces que detrás de esas manifestaciones y esas exteriorizaciones también hay una conciencia en juego. Tendríamos que decir entonces que los seres humanos estamos constituidos por dos conciencias, solo que esta segunda tendría justamente la particularidad de no estar bajo el imperio de nuestra voluntad, es decir, de ser no consciente. Es de ahí de donde surge el término inconsciente. Pero volvamos al artículo de 1912. Postulados entonces los procesos mentales psíquicos, mentales inconscientes o psíquicos inconscientes, el autor pasa a desarrollar los tres sentidos en que se utiliza el término inconsciente. Ahora, ¿qué queremos decir cuando decimos los tres sentidos? Bien, a lo que nos estamos refiriendo es a que la palabra inconsciente es una palabra, igual que todas las palabras que utilizamos, polisémica. Quiere decir que tiene más de un significado, porque todo lo que se dice puede ser interpretado de más de una manera. Tomemos cualquier palabra, por ejemplo. Pensemos en la palabra estudio. Uno podría decir, yo estudio porque se abrió una facultad en mi localidad. O podríamos decir, yo tengo que ir a buscar el estudio que me hice al médico. O podríamos decir, cuando me reciba quiero abrir un estudio. Esto es porque la palabra estudio es polisémica. Pues bien, la palabra inconsciente también lo es. Y lo que hace Freud en este artículo es desarrollar cuáles son los tres sentidos en los que se la puede usar, a los que le da el nombre de descriptivo, dinámico y sistemático. Por lo demás, este es un artículo muy fácil de leer en términos de la progresión que tiene, porque comienza desarrollando el sentido descriptivo, después pasa al sentido dinámico y finalmente hace mención al sentido sistemático. Es muy lineal el artículo, no tiene un ida y vuelta, no va de un sentido al otro y vuelve y así, sino que es un texto, podemos decir, bien ordenado. Bueno, pasemos entonces a ver esos usos. El primero de ellos es el sentido descriptivo y hace referencia al atributo cualitativo de un determinado elemento psíquico, sea una idea, una palabra, en relación a si en un momento dado se encuentra en nuestra conciencia o no. Vamos a poner un ejemplo. Si estamos estudiando concentrados para la materia de psicología, en ese momento podemos decir que los contenidos que estamos estudiando de esta materia son conscientes, mientras que los contenidos de alguna otra asignatura que en este momento no estamos estudiando son inconscientes, porque no están presentes en nuestra conciencia en ese determinado momento. Es decir que, en el sentido descriptivo, un determinado elemento psíquico puede ser consciente o inconsciente en función o de acuerdo a la cualidad de estar presente o ausente de la conciencia en un determinado momento. El segundo sentido al que refiere el autor es el sentido dinámico, que es al que le dedica un apartado un poco más extenso. El sentido dinámico lo que hace es introducir lo que sería una relación de fuerzas dentro del aparato psíquico en la determinación
de que un determinado elemento psíquico nos sea asequible o no a la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que así como hay algunas ideas, algunas palabras, algunas representaciones que nosotros podemos evocar inmediatamente, hay otras respecto de las cuales tenemos que tomarnos un poco más de esfuerzo para evocarlas, ¿sí? Son aquellas que inclusive podemos a veces ver ciertas manifestaciones físicas respecto a que hacemos fuerza tratando de recordarlas, o esas que decimos, la tengo en la punta de la lengua, pero sin embargo tardamos un poco de tiempo hasta que nos sale, decimos. Ahora, lo interesante acá es que no siempre, si bien a veces nos olvidamos cosas que son irrelevantes para nosotros o que no revisten demasiada importancia, en otras ocasiones nos olvidamos de algunas cosas que no tenemos ninguna duda de que para nosotros son importantes. Es este dato el que lo hace reparar a Freud en que no es la intensidad o la fuerza que acompaña a una representación la que determina su acceso o no a la conciencia, sino su contenido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquellas representaciones cuyo contenido es insoportable para la conciencia son alejadas de ella. ¿Sí? Pero que es insoportable aquellos contenidos, quiere decir no que son poco interesantes, sino aquellos que la conciencia no tolera porque le dolerían, porque los frustrarían al sujeto, porque nos angustiarían. Esos contenidos de representación reciben una resistencia por parte de la conciencia que los empuja hacia el inconsciente. Freud tiene un postulado que dice que todo acto psíquico en su inicio es inconsciente y dependiendo entonces de su contenido y de la resistencia que le opone la conciencia, que pueda devenir o no consciente. En este sentido dinámico también hay que hacer una distinción entonces, como referíamos recién, entre aquellas representaciones que son inconscientes en un determinado momento, pero que con un esfuerzo más o menos grande son asequibles de conciencia. A estas representaciones Freud le da el nombre de latentes o preconscientes. ¿Qué quiere decir preconscientes? Como si uno dijese casi conscientes. Son inconscientes, pero hay que hacer un determinado esfuerzo más o menos grande para que lleguen a la conciencia. Y por el otro lado, decimos por un lado las latentes o preconscientes y por el otro lado aquellas representaciones que en principio tendríamos que decir que no son susceptibles de conciencia, no pueden acceder a la conciencia, a las que Freud define en tanto reprimidas, habla de lo reprimido, y para las que reserva el término de inconsciente propiamente dicho. Ahora bien, estas representaciones reprimidas, sin embargo, tienen un modo de acceso a la conciencia que es mediante el artilugio de engañar a la defensa, haciéndola creer que su contenido es otro. De hecho, es lo que sucede en todas las manifestaciones del inconsciente, las formas en que el inconsciente se manifiesta en la conciencia, que son los chistes, los sueños, los actos fallidos y los síntomas. En resumen, tenemos que decir que en el sentido dinámico, un elemento psíquico cualquiera puede ser consciente, preconsciente o inconsciente. Por último, el tercer sentido de la palabra inconsciente de la que habla el artículo es el sentido sistemático y es el que hace referencia a la ubicación del inconsciente si pudiésemos hacer algo así como un mapa del aparato psíquico, al modo de un mapa con división política en el que nos encontraríamos con distintas provincias o distintas regiones, con distintas porciones de territorio. Estas porciones, estas distintas porciones del territorio del mapa del aparato psíquico serían tres. Serían la conciencia, en donde se encuentran los elementos psíquicos conscientes, el preconsciente, en donde se encuentran esos elementos psíquicos que definíamos como latentes, y el inconsciente, en donde se encuentran los elementos psíquicos reprimidos. Esto es lo que se conoce como la primera tópica freudiana. Tengamos siempre presente que esto es una metáfora, en el sentido de que es una figuración de lo que sería la constitución del aparato psíquico, que nos sirve para comprender su estructura y su funcionamiento, pero que no tiene una materialidad
en tanto no hay una localización anatómica del aparato psíquico. Esto quiere decir, no lo podríamos encontrar en ningún lugar del cuerpo específicamente. Bueno, espero que les haya servido. Les vuelvo a repetir que este video en absoluto reemplaza la lectura del material propuesto y hasta la próxima.